A ver, Julia, respira y exhala. Respira. Ok, respiro y lo saco. Sí, respira y exhala. Exhala. Respira. Exhala. ¿Cómo te sentiste? Pues se siente bien. Fíjate que casi no tomamos el tiempo de respirar así, casi siempre andamos a las prisas, que hasta respirar se nos olvida. Gracias a Dios que nos puso un motorcito ahí de estar respirando solitos, porque hasta eso se olvida respirar. Ay, ya estamos grabando. Hey, jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén aquí de nueva cuenta. Como ya nos descubrieron, estamos practicando nuestra nueva serie que se llama Respira. Y nuestro título de esta semana se llama Vivir en un mundo de ansiedad. Estamos empezando una nueva serie. Sí, les va a gustar, créanmelo, no se pierdan ninguno de estos títulos tan interesantes como el de esta semana. Pero antes de empezar, Julia, ¿qué te parece si oramos? Ok, está bien. Vamos a orar, cierren sus ojos, por favor. Y, Señor, gracias te damos por permitirnos llegar a este fin de semana. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te pido que bendigas a cada joven, Señor, que está escuchándonos, que nos está mirando. Te pido, Padre, que tú bendigas su vida, sus corazones, sus familias, y que no nos permita, Señor, vivir en un mundo tan lleno de ansiedad como es nuestro tema. Señor, ayúdanos, danos paz y tranquilidad en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, y como les venía diciendo, ¿qué es vivir en un mundo de ansiedad? Bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo inestable y muchas personas hacen planes en futuro. Por ejemplo, cuando estábamos en el 2019, todos estamos tan ansiosos de que llegara el año 2020. Por el título 2020, sí. O sea, había tantos planes en donde sea. Ustedes no nos van a dejar mentir, jóvenes, cuando estábamos en el año pasado, 2020, todos iglesias, no sé, televisión, por todos lados mirabas el 2020. Muchas personas, como les decíamos, querían casarse, otras personas iban a ir a otro país de vacaciones. Pero fíjense, vivimos en este mundo tan inestable que todo eso no pasó. No pasó. Entonces, por no haber pasado, muchas personas sufrieron de ansiedad o depresión. Claro, sí, generó tanta esa ansiedad. Pero ¿qué es lo que la gente piensa o cree que es la ansiedad? Le vamos a dar unos resultados que las personas piensan, y una de ellas es que las personas que tienen ansiedad están desesperadas. La otra es que quieren que pasen las cosas tan rápido. O sea, que las personas que sufren de ansiedad quieren que las cosas pasen tan rápido. Y la otra es que se lo están inventando. La otra es que están así porque quieren. Yo cuando estaba leyendo estas estadísticas y decían, ¿cómo? O sea, porque yo quiero así por la nada voy a tener ansiedad. No, están equivocadas las personas que piensan de esa manera. Sí, muchas de las personas que piensan así quizás nunca han sufrido de eso y por eso se les hace, se lo está inventando para no hacer nada, son pretextos o cosas de esas. Pero sí, quizás son personas que nunca han sufrido, que nunca han estado en esos zapatos, entonces no pueden entender a ciencia cierta lo que una persona con ansiedad realmente está pasando. Sí, claro. Bueno, pero les voy a decir lo que sí es tener ansiedad, ¿verdad? Y una de ellas es que se preocupan mucho. Es una preocupación muy extrema, que en todo momento están preocupados por qué va a pasar. Esa es una característica muy importante que sí tienen las personas que tienen ansiedad. La otra es que tienen cansancio o fatiga.
es que por la nada se cansan o Sí, tienen sin haber trabajado, sin hacer ejercicio, levantan cansados. Sí, otra de las que estaba leyendo es que tienen presión en el pecho. Fíjense, tienen presión en el pecho y no pueden respirar. Imagínense eso. Es como que si alguien les está apretando y ustedes por más que quieran, no pueden. Qué feo es tener ese tipo de enfermedad de ansiedad. La otra es insomnio, que no puedes dormir. Que te acuestas, te tapas y das vueltas y vueltas y no puedes dormir. La otra es que tienen muchos dolores de cabeza o dolores de estómago. Bueno, y la última característica que les voy a decir que es las personas que sufren de ansiedad es de que están pensando en todo momento. Sí, son de esas personas de las que cualquier cosita no la dejan de pensar. Quizás pudo haber sido una noticia que escucharon o algo que les dijeron o que ellos dijeron, y esa pequeña cosa, a veces son cosas tan insignificantes que las traen todo el tiempo. Pero es que si no lo hubiera dicho, pero es que para qué lo dije, y así, y ese pensamiento lo traen y lo traen y lo traen y provoca muchas cosas como el no poder dormir, el de estar preocupados, ansiosos y pues todo eso. Pero ¿sabes, Rafa? Fíjate que ahorita que estábamos hablando del 2020, te voy a decir que esta enfermedad no es nueva. No es que ahora en este año salió que, la ansiedad. No, ¿sabes? La Biblia tiene muchos versículos donde Dios nos habla acerca de la ansiedad y cómo poder sobrellevarla. Leyendo y buscando, encontré una historia que es la que quiero compartir con ustedes. Fíjense, Dios está en control. La palabra de Dios podemos encontrar todas las respuestas a las preguntas. Para Dios no es extraño, para Dios no le toma nada por sorpresa, Dios lo sabe todo. Amén. Y vamos a ver esta historia que se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Si tú tienes tu Biblia, pues te invito a que la leas en tu celular, en tu Biblia física, como tú la tengas. Y yo te la voy a leer en la Biblia de la traducción actual para que sea un poco más entendible. Y fíjate, quiero que leas esta historia junto conmigo. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¡Wow! ¡Qué historia nos está enseñando el Señor en la palabra! Fíjate, ellos estaban sufriendo un tipo de ansiedad, porque al ver la barca y ver cómo el mar estaba tan enfurecido, cómo el mar, dice que las olas casi cubrían la barca. O sea, de verdad que qué miedo. Sí. Yo he estado en el mar en barco y no me gustaría tener esa sensación. O sea, qué miedo. Lo que a mí me llama la atención es que el Señor estaba ahí con ellos. Ellos sintieron miedo, sintieron temor, se sintieron ansiosos. Por eso es que van y lo levantan y le dicen, Señor. Y no solamente lo levantan, sino le dicen, ¿qué no estás viendo? O sea, vamos a morir. Y entonces el Señor manda callar a las olas, al viento, y hay calma total. ¿Qué nos está enseñando esta historia? A mí lo que me está enseñando es que el Señor está ahí con ellos, al igual que está con nosotros. ¿Qué nos está causando ansiedad? Pudiera ser un cambio de casa. ¿Por qué? Porque el cambio de casa, ¿qué nos trae? Un cambio de escuela. O muchos de los jóvenes que se graduaron, que van a ir, no sé, al high school o van a ir a la universidad,
si les va a ir bien, si les va a ir mal, están tristes. ¿Sabes? La ansiedad es algo que en algún momento todos vamos a pasar, pero lo que debemos tener bien en claro es que el Señor Jesús, así como estuvo con los discípulos en esa barca, así está con nosotros en medio de esa tormenta que se llama ansiedad, en medio de esa preocupación, en medio de ese miedo que nos hace sentir, en medio de ese no sé qué va a pasar mañana. El Señor está, el Señor tiene control. Amén. Fíjate, Julie, que otra cosa que la ansiedad podría estar diciéndonos cuando sentimos eso es que quizás tenemos algún tipo de enfermedad o algún peligro que nos esté ocasionando nuestro cuerpo, que quizás tendremos que ir no sé, a revisarnos, ir con el doctor y decir, porque no es normal que estemos pasando ansiedad. Ok, y otra cosa que podría estar avisándonos o alertándonos es de que quizás no te estás alimentando bien. ¿Sí me entiendes? Que la ansiedad puede ocasionar que no te esté dando sueño, y como lo que habíamos dicho, las características, nos está alertando la ansiedad. Y eso es como un foco rojo que tenemos que decir, ¿sabes qué? No es normal esto que me está pasando en mi cuerpo, no es normal lo que estoy sintiendo, voy a ir al doctor. Sí, muchas veces cuando no estás durmiendo bien, les digo porque a mí me pasa eso de que no duermo bien, porque aquí entre nos, les voy a decir, me levanto muy tarde. Entonces, al levantarme yo muy tarde, me duermo muy tarde. Y entonces es un cambio que estoy teniendo. Cuando me tengo que levantar muy temprano porque tengo que hacer algo, me duele la cabeza, me siento cansada. Entonces sí sería interesante descubrir si realmente es ansiedad o son malos hábitos que tenemos. Sí, fíjate que tenemos que tener cuidado, Julia, que la ansiedad no nos obligue cuando sintamos esa ansiedad en nuestro cuerpo, que no tome el control de nuestras vidas. Ejemplo, a muchas personas, como sienten esas cosas tan extrañas en su cuerpo, y los hace que, ¿sabes qué? Para calmar mi ansiedad voy a inclinarme al alcohol o a las drogas, ¿verdad? Porque eso me hace sentir tranquilo, ¿verdad? Sí. Me da tranquilidad, se me olvidan las cosas. Sí, muchas personas usan, ahorita se está usando que hoy la marihuana que lo usan para la ansiedad. Es cierto. Incluso los comerciales te dicen eso, que te ayuda para eso. Hay que tener cuidado de que la ansiedad no nos llegue a esos puntos, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que cuando tú sientas algo, te sientas mal, no te culpes por lo que estás pasando, porque muchas personas se culpan a sí mismas y se empiezan a lastimar, a cortar, autolesionar. Y eso es muy importante de no llegar a ese punto. Pero es obvio que al usar drogas, alcohol o autolastimarte no te va a ayudar a sentirte mejor. Al contrario, vas a sentirte peor. Te va a traer más problemas. Sí, claro. Fíjate, una vez que reconocemos qué es lo que nos está provocando la ansiedad, una vez que ya decimos, ¿sabes qué? El dormirme tarde me está provocando muchos problemas. Quizás en ustedes jóvenes, muchos de los jóvenes se duermen muy tarde texteando, haciendo pues cosas en su celular, platicando con otros compañeros, y al otro día tienen que levantarse temprano a ir a la escuela. ¿Y qué les produce eso? Estás enojado, no estás poniendo atención, te estás durmiendo en las clases, llegas a tu casa cansado, todo, y eso si se hace un hábito, te va a traer problemas. Tenemos que conocer quiénes somos, qué situaciones nos hacen sentir inestables, qué son las cosas que te están haciendo sentir que no tienes paz, qué son las cosas que te están quitando la tranquilidad. Necesitamos conocer quiénes somos, qué situaciones nos hacen sentir inestables. Puede ser que sean problemas que tengas en tu casa, lo que te da inestabilidad, que dices, es que yo tengo problemas en mi casa y yo no me siento a gusto, y el estar enojado con mi mamá o con mi papá no me da paz, no me da tranquilidad. Bueno, pues una de las cosas que yo te puedo recomendar es que
hables con tus papás, que le diga lo que te está pasando, decir, ¿sabes qué, papá o mamá? Esto que estoy viviendo aquí en mi casa, donde se supone que debo de tener tranquilidad, no la estoy teniendo porque no estoy en paz cuando estamos peleando. O sea, tenemos que afrontar la situación, porque si no, eso nos va a llevar a problemas más grandes. Y otra de las cosas es reconocer que Dios está presente y trabajando en nuestro bote inestable. Dios está con nosotros, tiene control de la situación que estamos pasando. Fíjate, Julia, que cuando empezamos a sentir ansiedad o tristeza, hay 3 cosas que yo les voy a recomendar. Y la primera es, mira hacia arriba. No literalmente, sino que, ¿qué significa? Es que volteemos a Dios, que pongamos nuestra mirada en el Señor. A veces son tantas las preocupaciones o son tantas las cosas que tenemos que lo último que nos ponemos a mirar es a Dios. Entonces, una de esas es mira hacia Dios, ponte a orar, pídele de corazón y esa tristeza se te va a ir, créemelo. La otra es mira mira hacia adentro, míralo cómo estás, cuáles son tus problemas, qué es lo que está ocasionando que tengas esa ansiedad o que tengas esa tristeza, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos lesionamos al estar pensando algo que no tendríamos que pensar. Y la tercera cosa que te quiero decir es mira a tu alrededor. Mira, acércate a alguien que tengas mucha confianza, como lo decía mi esposa, con tus padres, quizás a un amigo, ¿verdad? Quizás ellos te puedan dar un buen consejo. Puedes ir con un doctor, con no sé, un psicólogo cristiano o algo, ¿verdad? Pero pide ayuda. Fíjate, también podemos tomar tiempo para respirar. La respiración es lo que estamos haciendo. Es bien saludable. Muchas veces cuando estás tan angustiado, cuando estás desesperado, cuando sientes que estás pasando por un momento de ansiedad, lo mejor que tienes que hacer es párate y empieza a practicar la respiración. Y también una de las cosas que nos ayudan a no sufrir de ansiedad es a ver todas las cosas buenas que durante el día nos pasaron. Muchas veces no nos detenemos a pensar en lo positivo, en las cosas buenas que pasaron, nos detenemos a pensar solamente en lo mal que nos fue. Así Pero es. Si tú te das cuenta, casi siempre nos pasan cosas mejores. Hay más cosas buenas que nos pasan en el día que malas. Cosas malas, sí, claro. Exacto. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando somos agradecidos, te damos muy poco tiempo de pensar en las cosas malas. Otra de las cosas, quizás lo que nos está causando ansiedad, es que podemos estar enojados con alguien. Y el estar enojados, pues no nos da paz y tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es, si nosotros cometimos un error, pedir perdón. El perdón también libera. Si la otra persona no te pide perdón y tú lo haces, aunque él no te perdone, es una liberación para ti. Otra de las cosas, y creo que es la más importante, que no nos preocupemos por el día de mañana. Muchas personas nos preocupamos por el día de mañana y no sabemos si va a venir ese día de mañana. Tenemos que aprender a vivir el hoy. Fíjate, el hoy es algo por lo que nos preocupamos ayer, pero no lo vemos tan importante porque, fíjate, casi siempre el presente no lo vemos tan importante porque siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro. Dios nos dio la capacidad solamente para ocuparnos un día a la vez. Amén. Por eso nos dice este versículo en Mateo 6:25, nos dice que no vivamos. Fíjense, se lo voy a leer en la traducción actual, dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Hay otras traducciones que lo puedes leer, pero entonces simplemente no hay que preocuparnos por el día de mañana porque realmente no sabemos si vamos a estar. Para terminar, tenemos un video que queremos compartir con ustedes. Es una joven donde está hablando acerca de su testimonio, que ella pasó por este problema de ansiedad y ella nos dice cómo ha sobrellevado la ansiedad. Vamos a orar antes de terminar y quédense con nosotros. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser más agradecidos, porque sabemos que siendo agradecidos vamos a poder disfrutar
de todas las cosas que tú nos has dado. Te pido en estos momentos por estos jóvenes que quizás estén padeciendo en estos tiempos esta enfermedad tan terrible. Ayúdalos, Te pido Padre. que seas tú con ellos, que les des de tu paz, Sí, que les Señor. hagas ver que no están solos, que tú estás con ellos, Amén. que tú, así como estuviste con tus discípulos en esa barca donde ellos tuvieron temor y sintieron que iban a morir, así mismo estás con nosotros día a día. Amén, a Y tu que lado, si tú Señor. estás con nosotros, nada malo va a pasar. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, porque tú así lo dices en tu palabra. Sí, Señor. Pero también tu palabra dice que tú venciste al mundo. Entonces, si en algún momento nos falta la fe, como tú le dijiste a tus discípulos, porque aún no tienen fe, te pido que nos des esa fe. Amén, Te lo Señor. pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bye. Bye. Para el que no lo sepa, yo en verdad, pese a mi acento, soy peruana, toda mi familia somos peruanos, pero cuando yo era muy chiquitita, mis padres, Dios los llamó a ser misioneros en España. Así que mis padres, con 3 hijos pequeños, hicieron las maletas y muy prontito después de haber recibido su llamado, nos fuimos todos a España. Creo que mi testimonio es más un claro ejemplo de cómo Dios a veces obra en silencio. Y bueno, así que nada, espero que para los que veáis este vídeo pueda animaros, pueda inspiraros y os pueda ayudar también. Así que desde muy pequeñita yo crecí con muchos problemas de identidad. Me costaba mucho aceptar quién era. Para mí fue muy difícil primeramente aceptar que mis padres eran pastores. En mi colegio siempre se reían de mí cada vez que yo decía que mis padres eran pastores. No lo entendían, no lo comprendían. Y no solo eso, sino aparte de pastores, inmigrantes. Entonces era un plus por el cual mis compañeros se reían de mí y me hacían bullying. Y no entendían mucho en España normalmente solo se entiende el cristianismo católico, realmente no tienen un conocimiento muy amplio de lo que es el protestantismo, ser evangélicos, no lo llegan a comprender muy bien. Entonces yo siempre fui como una bicho raro. Esto me llevó muchas veces a ocultar mi verdadera identidad, me llevó a fingir frente a nuevas personas, me llevó a tener una crisis muy fuerte de identidad y también me llevó a mentir, mentía mucho. Y todo esto por ocultar realmente quién era yo. Muy pocas veces entraba a un colegio nuevo o a un sitio nuevo y me sentía aceptada. Es por eso que empecé a buscar esta aceptación de otras formas. Empecé a basar mi identidad en gustarle a los chicos. Y esto es algo que hasta ahora me duele mucho contar, porque creo que fue una etapa de mi vida súper fuerte en la adolescencia, cuando empecé a sentirme valiosa solo si en ese momento de mi vida le gustaba a algún chico o si tenía algún chico detrás de mí. Poco a poco fui basando más y más mi identidad sobre esas cosas. Y la verdad es que perdí mucho mi foco en Dios. Así que muy pronto, conforme fui llegando a la adolescencia, a los años más críticos de tu vida, decidí ya no ser cristiana. ¿Por qué? Porque el ser cristiana lo único que me había traído eran problemas, eran burlas, era ser la bicho raro, era ser la marginada de mi colegio. Así que decidí, oye, si quiero ser alguien, tengo que renunciar a Dios. Así que realmente nunca dejé de creer en Dios, pero le di la espalda. Y esto lo único que hizo fue empeorar las cosas. Lo que hace el pecado realmente es que conforme vayas pecando más y más, te vaya doliendo menos y menos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Conforme pecaba más y más, perdía la conciencia y ya no me afectaba tanto. Y esto lo que me llevó es a hacer cosas peores y peores y peores durante mi adolescencia. Mi crisis de identidad fue aumentando cada vez más porque obviamente en mi casa tenía que ser una chica y en el colegio tenía que ser otra y en la iglesia tenía que ser otra, porque si no sentía que no me iban a aceptar. Si en mi casa
yo decía abiertamente que ya no era cristiana, sentía que mis padres ya no me iban a aceptar. Si en el colegio decía que era cristiana, no me iban a aceptar. Si en la iglesia se daban cuenta de la vida realmente que yo estaba viviendo, no me iban a aceptar. Y todo esto me llevó a desencadenar mucha ansiedad, estrés, más que ansiedad diría yo que estrés, y depresión. Empecé a no poder dormir por las noches, mi madre tenía que dormir conmigo porque temblaba mucho. Empecé a ir a una psicóloga a que me ayudara. Empecé a tomar algunas pastillas, no eran pastillas antidepresivas, eran pastillas relajantes. Empecé a confesarle algunas cosas a mis padres que me cargaban mucho. Mis padres, obviamente llenos de amor, no como yo me los imaginaba o como mi mente me decía que eran, me aceptaron, me perdonaron y fui mejorando de aquí, pero realmente mi vida espiritual no estaba mejorando en absoluto. Así que fue a los 16 años cuando fui a un campamento cristiano y me dijeron que se quería ir. Y yo les decía no, porque yo me había desinvolucrado completamente de la iglesia y todas las personas que iban a estar en ese campamento eran de la iglesia. Así que les dije que no quería ir. Pero mis padres, súper listos, me dijeron, bueno, pero puedes ir a ayudar en la cocina y te pagamos, al final de Betania te pagamos. Y yo, bueno, si voy a recibir dinero, pues vale. Así que fui con ellos a Betania, pero según yo a trabajar. Pero me acuerdo que un día había terminado mis labores en la cocina y entonces no tenía nada que hacer, así que pensé, bueno, me meteré a una clase de las que tienen ahí en Betania. Y empecé a prestar atención. Y me acuerdo muy claramente que en ese momento sentí como Dios empezaba a convencerme racionalmente de que es real y que su Biblia es real, su palabra es real, y de todas las mentiras que nos quieren meter en el mundo acerca de diversas cosas. Entonces sentí como, oh, no, Mafe, ¿qué haces? No, te están convenciendo, no, aléjate. Entonces me acuerdo que salí de esa clase llorando porque me sentía muy vulnerable. Y recuerdo que a los 2 días empezó una serie de clases que se llama la Escuela de Oración, que son 3 días intensos de oración, cantar, adorar, oración. Y bueno, la verdad es que me sentí muy tentada a entrar a esas clases, así que entré a una de ellas y orando y cantando. La verdad es que tuve un encuentro muy fuerte con Jesús. Y recuerdo claramente cómo sentí por primera vez, aunque yo había sido cristiana antes, recuerdo por primera vez cómo su espíritu entró en mí y me llenó. Y en ese momento fue para mí el antes y el después en mi vida. Así que desde ahí, poco a poco, mi crisis de identidad, todo fue mejorando. ¿Por qué? Porque yo creo fielmente, basándome en la Biblia, que en el momento en el que tú encuentras a Jesús, te encuentras a ti mismo. En el momento en el que tú reconoces quién es Jesús, quién es Dios, entonces Dios te llama por tu nombre y te dice, si tú has dicho quién soy yo te digo, tú eres Mafe para mí. Pero hace un año, siendo honesta, tuve la prueba más fuerte de mi vida. No voy a contar las razones, no es algo de mi vida privada, pero sí puedo decir que eso que ocurrió en mi vida me desencadenó una ansiedad que nunca había sentido en mi vida. Yo siempre pensaba que la ansiedad era este momento de nervios en el que tienes que entrar a un examen y sientes ansiedad, sientes nervios, pero realmente no me imaginaba que la ansiedad realmente es un trastorno mental y te puede afectar físicamente y psicológicamente de una forma que no me podía haber imaginado nunca. Empecé a experimentar crisis de ataques de pánico, ataques de ansiedad que no me dejaban dormir, no me dejaban vivir. Sentía que estaba perdiendo totalmente mi vida. Empecé a experimentar pensamientos obsesivos, intrusivos. No podía controlar mi mente, no podía controlar nada de lo que venía a mí. Solo podía llorar y lamentarme.
Así que creo que este fue el momento más duro de mi vida, en el que sinceramente me alejé bastante de Dios, porque sentía que yo había estado haciendo todo bien, había estado bien con Él, y de la nada me vino todo este tsunami que me ahogaba. Entonces empecé como a, no alejarme, pero a distanciarme, como que a darle un poco la espalda a Dios e intentar refugiarme en otras cosas que quizás me hacían sentirme un poco menos ansiosa. Y fue a raíz de esto que pude llegar a entender lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es la salvación eterna, no es un ticket seguro hacia una vida de felicidad y de alegría. Es realmente Jesús vino a decirnos que al seguirlo íbamos a pasar por sufrimientos, íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser burlados, íbamos a ser atacados por el enemigo, pero no debemos desfallecer, no debemos perder la esperanza, porque lo que nos espera es una vida eterna llena de paz y felicidad y alegría al lado de nuestro Creador. Pero en este mundo pasaremos aflicciones, pero no debemos preocuparnos porque Dios ha vencido al mundo. Así que honestamente creo que este testimonio es un testimonio inacabado, porque Dios no ha acabado conmigo. No es como que Dios hizo esto y ahora soy esto y ahora estoy perfecta, estoy feliz. No, Dios sigue haciendo, sigue obrando en mí. Sigo orando por sanidad, obviamente, pero en mi oración ahora está siempre presente la frase: Señor, tú eres sanador, Señor, tú vas a sanarme, pero aún si no me sanas, yo te seguiré alabando, yo te seguiré dando las gracias, yo te seguiré dando la honra, porque tú eres soberano y tu voluntad siempre es perfecta. La respuesta a este título de este vídeo: sí, los cristianos podemos padecer de ansiedad, podemos padecer de sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar con ellos de una forma sana y de una forma siempre agarrada de la mano de nuestro Dios. Nuestra esperanza no debe estar basada en que Dios en esta vida nos va a dar felicidad, nos va a prosperar, nos va a dar riqueza, salud. No, nuestra esperanza debe ser en que Jesús vino un día para que yo pudiera tener vida eterna si me arrepiento y creo en Él. Así que realmente ese es el evangelio, y es un evangelio que te sana, es un evangelio que te alimenta, es un evangelio que te hace vivir plenamente, pero no en términos de felicidad, sino en paz, porque tu paz debe estar en que algún día te vas a reunir con tu Creador y todo va a ser perfecto ahí. Mientras que estamos aquí, debemos sufrir, este es un mundo roto, pero siempre de la mano de nuestro Creador. Así que bueno, este es el vídeo de mi testimonio inacabado, en proceso, todavía en construcción.